La zona rural del término municipal de Vitoria-Gasteiz representa casi el 75% del territorio de la capital, en el que se ubican nuestros 63 concejos, juntas administrativas que tienen derecho a solicitar los aprovechamientos forestales, que proceden en su mayor parte de los montes de Vitoria, Sierra de Badalla y de Rato. Suertes foguerales, pastos comunales o melíferos son algunos de los puntos a gestionar desde el Servicio de Zona Rural de Vitoria-Gasteiz. Su responsable técnica es Mónica Ibarrondo. Arratsaldeon, Mónica. Arratsaldeon. Bueno, la verdad es que siempre que hablamos de zona rural, siempre se nos olvida que la capital tiene mucho más zona rural que zona urbana, ¿no? Pues sí, territorialmente, es obvio, y afortunadamente, porque el terreno urbano es un terreno artificializado totalmente, pues por las urbanizaciones, las calles, y sin embargo el municipio cuenta con un territorio natural muy, muy extenso, que es las 3/4 partes. Lo curioso es que para muchos vecinos de Vitoria-Gasteiz, más allá del anillo verde, no existe Vitoria, ¿no? A veces suele pasar. Bueno, pues sí que es cierto, porque quizás el concepto de municipio no está demasiado extendido, y cuando uno piensa en Vitoria, piensa en las calles de Vitoria y más allá, pues todo es el campo, los montes, los pueblos, pero es también parte de nuestro municipio. Digo que a veces también igual es desconocido hasta para los alaveses del resto del territorio, ¿no? Lo vasto que es el municipio, sin más, ¿no? Bueno, probablemente... Pero sí que es cierto que en el resto de Álava, al ser pueblos más pequeños y ayuntamientos más pequeños, las cabeceras de ayuntamiento también son más pequeñas, sí que tienen más claro a qué municipio o a qué ayuntamiento pertenece cada pueblo. Sí. Entonces ellos ya saben si pertenecen a Alegría, y los que están al otro lado pues son Vitoria, y los que están al otro lado pues son Iruraiz Gauna y... Sí, eso lo tiene muy bien demarcado. Eso está más claro. Bueno, te hemos invitado para hablar un poco de esos aprovechamientos forestales que son tan importantes mucho en nuestros concejos. No sé si en la zona rural de Vitoria-Gasteiz, por eso de que igual mucha gente ya, pues igual deja los labores del campo. Si esa labor también va decreciendo, va increciendo, decreciendo, ¿cómo va un poco la cosa? Mónica. Bueno, los aprovechamientos forestales por parte de los pueblos del municipio de Vitoria sí que han tenido un decrecimiento, pero bueno, entiendo que eso es a nivel de todo Álava. Realmente, hasta fechas no muy lejanas, los aprovechamientos que los pueblos hacían en los montes de su propiedad, no hay que olvidar que la mayor parte de los montes del municipio de Vitoria son propiedad de los concejos, excepto una parte que tiene el Ayuntamiento de Vitoria. Estos aprovechamientos eran fundamentales para estos pueblos, porque al final eran su fuente de combustible a través de todo lo que eran las suertes de leñas, y también porque les proveían de materiales de construcción con los aprovechamientos maderables, y otra serie de aprovechamientos u ocupaciones del monte que con el tiempo pues han ido cayendo en desuso. Pero pues estaba también lo que era las carboneras, la fabricación de carbón vegetal, estaban las caleras, la fabricación de la cal, las tejeras, fabricación de la teja, porque en el monte, que era de su propiedad, encontraban ellos la mayor parte de sus sustentos y de sus recursos para llevar una vida, pues para poder hacer su vida, sus construcciones, calentarse, preparar la comida y todo eso. ¿Y de dónde se surte hoy en día? Que yo antes he comentado un poco, Montes de Vitoria, Sierra de Badalla, de Rato, ¿son esas las zonas principales o también hay algunas otras zonas en las que...? Bueno, a ver, estos son los montes que tenemos en Vitoria. Lo que ocurre es que luego cada pueblo tiene su monte en su monte hace su aprovechamiento. Los aprovechamientos hoy en día básicamente son los maderables, que son poco frecuentes, es decir, el sacar lotes de madera no es muy habitual, son las leñas, los melíferos, es decir, el poner las colmenas, la caza, y la roturación, básicamente, y los pastos. Sin embargo, no es el aprovechamiento, no es homogéneo en todos los montes, porque como decía, cada pueblo tiene un monte en propiedad y cada pueblo tiene sus particularidades. Por ejemplo, pueblos que tienen sus montes en la Sierra de Badalla, pues tenemos Hueto Arriba, Hueto Abajo y Mendoza.
Esos pueblos que aprovechamientos hacen, pues bueno, tienen aprovechamientos de pasto, Hueto arriba y Hueto abajo, Mendoza no. Uh-huh. Tienen aprovechamientos de leña, por supuesto. Además son pueblos que todavía mantienen importantes volúmenes de aprovechamiento, solicitan bastantes toneladas de suerte de leña, pues porque son pueblos comparativamente más grandes que otros que tenemos, y también, bueno, pues porque tienen el monte muy, muy accesible. Y además tienen monte de encina, uh-huh, que bueno, pues una madera muy buena para combustible. Aun y todo, bueno, la demanda de leñas también va disminuyendo. Va disminuyendo. Sí, va disminuyendo porque las suertes foguerales, uh-huh, al final son unos derechos que tienen los vecinos de los pueblos en sus montes. Va al guarda, le marca su suerte, pero luego tiene que subir el vecino a tirarla, a trocearla y a bajarla. Ya. Esto es algo que hace unos años estaba como muy integrado dentro del día a día y de las labores que hacían el ADN los vecinos. De los vecinos, ¿no? Sí, porque era parte de sus tareas, uh-huh, como pues, parte de nuestras tareas hoy pues puede ser, yo qué sé, lavar el coche o bajar la basura. Sí, sí. Era parte de su día a día. Sin embargo, en estos momentos, bueno, pues esto está cambiando, porque también está cambiando el tipo de personas y la dedicación de las personas que viven en los pueblos. Vale. De ahí que decíamos un poco, ¿no?, que cada vez hay menos gente que trabaja en el mundo agrícola, y luego también ha ido mucha gente del mundo urbano a vivir en algunos pueblos que se han surtido de nuevos vecinos que no tienen ese hábito, ¿no?, efectivamente, de la suerte forestal, ¿no? Efectivamente, e incluso de los vecinos que son originarios del pueblo, pues también. Muchos ya no son agricultores, ya no hacen esas labores, ya no tienen las herramientas, los vehículos y los medios para hacer por sí mismos esas suertes. De estos 63 concejos que tiene el término municipal, ¿qué aprovechamientos metéis vosotros a través de la zona rural? A ver, lo que nosotros conocemos como aprovechamientos forestales, uh-huh, vienen regulados por la norma foral de montes. En el Ayuntamiento de Vitoria, lo que se hace desde el Servicio de Zona Rural es se recogen las solicitudes de aprovechamiento de los, uh-huh, pueblos en sus montes y se trasladan a la Diputación Foral de Álava, que finalmente, por ser la competente en montes, es la que los autoriza. Uh-huh. Todo esto se hace bueno, para una mejor gestión de los montes, sin perjuicio de que la titularidad es de los pueblos y por tanto tienen ese derecho. Sí que es cierto que a través de esta relación de aprovechamientos, lo que se hace es ayudar a estos pueblos a gestionar bien su recurso. Vale. Puesto que desde el Ayuntamiento de Vitoria existen los medios técnicos para hacerlo. Hay que pensar que en un pueblo de pocos habitantes, pues puede ser 50, 60, 70 como mucho, uh-huh, los que puedan tener, aunque hay pueblos mayores, pero bueno, sí, estamos hablando y menores también. Sí, estamos hablando de un promedio, pues muy difícil tener un ingeniero forestal contratado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues desde el Ayuntamiento de Vitoria se les da un poco ese soporte y se les ayuda a hacer esa gestión a través de pues los técnicos forestales y los guardas del, uh-huh, Servicio de Zona Rural. Claro, me imagino que no sé si hay los nuevos vecinos que se incorporan a los pueblos, ¿no? Si entran en esa dinámica, a veces es vía vosotros o va vía más los hechos, lo que les enseña también el resto de vecinos. No sé cómo funciona un poco eso. Digo, hay mucho desconocimiento de los que llegan nuevos a un concejo. Pues claro, hay que tener, uh-huh, en cuenta que los aprovechamientos forestales son parte de la esencia más rural de nuestros, uh-huh, núcleos, de nuestros pueblos. Pero bueno, sí que hay vecinos que se integran bien en el pueblo, vecinos nuevos, incluso que hacen sus suertes foguerales y otro tipo de aprovechamientos. Hay otros que pueden llevar 20 años viviendo en el pueblo y no han hecho nunca. Ni les interesa, ni quieren, y la relación que tienen con el concejo pues es menor. Uh-huh. Hay un poco de todo. Al final depende también de la voluntad o del espíritu de las personas que llegan y también de la receptividad del pueblo. No todos los pueblos son iguales. Uh-huh. Claro, cuando se gestiona estos aprovechamientos hay una serie de pagos, ¿no? En este aspecto hay una parte de dinero que creo que se destina a un fondo de mejoras o algo así, ¿no? Efectivamente, los aprovechamientos forestales
normalmente tienen un canon. Tienen un canon que pagan los vecinos que hacen el aprovechamiento. No todos los pueblos imponen canon de leñas, por ejemplo. Eso es potestad del pueblo, ¿no? Es potestad del pueblo. Pero aquellos beneficios que salgan de los aprovechamientos forestales tienen que ir, un 15% de ellos tienen que ir al fondo de mejoras. Fondo de mejoras, que es un fondo que está destinado precisamente a hacer mejoras en el monte. Pues desde limpias, mejoras de pistas, caminos, bueno, cada pueblo tiene. El resto pasarían a las arcas del concejo, puesto que son bienes de su titularidad y, por tanto, los aprovechamientos forestales en muchos pueblos pues son una fuente importante de ingresos, así como también las ocupaciones de monte público. Vale. Antes comentabas que ha habido una bajada, ¿no? En general, a la hora de solicitar, ¿no? Esos aprovechamientos. Bueno, ¿hay en algunos aspectos que sea más acusada o menos acusada? Bueno, yo creo que eso es general, empezando porque de los 63 pueblos solicitan aprovechamientos. Por ejemplo, este año se acaba el dato 34. Con lo cual hay muchos pueblos, especialmente los que están más cercanos a Vitoria, que no solicitan aprovechamientos forestales, excepto cuando les toca hacer la renovación de los roturos. Vale. Los roturos son zonas de monte que han sido roturadas para aprovechamiento agrícola. Entonces, bueno, la mayor parte de los pueblos tienen roturos, y esto sí que es obligatorio imponer un canon, y ese canon suele ser una fuente importante también de ingresos, para el pueblo. Para el pueblo. O sea, que a veces es una vía de ingresos para ellos importante. Pues sí, porque realmente los cánones de leñas son más simbólicos que otra cosa. Lo que se paga por ocupaciones de melíferos, de colmenas, pues es también muy poquito. Algo más supone otras ocupaciones más importantes, como por ejemplo las antenas de telecomunicaciones, o en el caso de la Sierra Brava de Badalla, los molinos. Eso ya suponen ingresos más importantes para los pueblos. Tenía la duda si era más de Cuartango o era más de Vitoria. La Sierra Brava de Badalla, pues es un tema muy, muy curioso, y me alegro que me hagas esa pregunta porque no sé hasta qué punto es conocido. A ver, la Sierra Brava de Badalla es un territorio que ocupa lo que es la zona de la cumbre de la propia Sierra de Badalla. La Sierra de Badalla tiene una forma como de flan, digamos, ¿no? Y pues toda la parte superior, o una parte importante de la parte superior, es la Sierra Brava de Badalla. Esto no está integrado en ningún municipio, pero es una zona en la que determinados pueblos de los municipios colindantes tienen derecho de aprovechamiento de pastos, y se gestiona pues a través de... es una comunidad de pastos con sus estatutos, que se reúnen cada 13 de junio en la casa de Asquegui, haciendo una celebración que hay también, bonita. No me he acordado, pero también está Zuya, también, ¿no? Algunos municipios. Evidentemente. De Vitoria están los pueblos de Mendoza, Hueto Arriba y Hueto Abajo. Luego están los ayuntamientos de Zuya, Cuartango y Iruña de Oca. Iruña de Oca también, es verdad. Eso es. Si no recuerdo mal, y si me he dejado alguno... Bueno, no pasa nada. Que me disculpen. Ahí sí que hay una instalación de molinos de viento, de generadores eólicos, y bueno, pues sí que cobran ahí una tasa. Vale, perfecto. Eso va, me imagino, que a la comunidad. Eso va a la comunidad, y luego la comunidad lo reparte entre los pueblos de los municipios. Pero los propietarios ahí tiene más peso lo que es propiamente el concejo que lo que son los municipios. Es decir, el Ayuntamiento de Vitoria de todo eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver en tanto que tiene que ver con los pueblos que pertenecen a su término municipal, pero el aprovechamiento como tal es de los pueblos. Una última pregunta. ¿Alguien que sea de Vitoria Centro, puede solicitar aprovechamiento forestal? Bueno, eso es una pregunta un poco compleja. Vamos a ver. ¿No? Como el ayuntamiento también tiene El ayuntamiento tiene sus montes de propiedad patrimoniales en lo que son
los Montes de Vitoria. Ujú. Lo que se llama Montes Altos de Vitoria. Vale, sí, es Montes verdad. Altos de Vitoria es dentro de Montes de Vitoria lo que es propiedad del Ayuntamiento de Vitoria. Históricamente, los vecinos de Vitoria tenían derechos de aprovechamientos de Yo es que había de leñas. oído, que antes había esa posibilidad. Lo que ocurre es que todo derecho está sujeto también a una potencialidad del medio, con lo cual ahora mismo sería inviable el ejercer ese derecho, porque hay que tener en cuenta que todos los aprovechamientos forestales, todos estos derechos comunales están pensados para pequeñas comunidades y el territorio soporta esas pequeñas comunidades, no soportaría más. Vale. O sea, la potencialidad nos cargaríamos los Montes de Vitoria en un par de años si todo el mundo pidiera su suerte de leña. Hay que tener También en es cuenta, muy difícil que alguien que vive en Vitoria en un piso diga, bueno, me ha tocado hasta el lote, voy a subir al monte a cortar y tener todas esas posibilidades, es ¿no? muy difícil. Y además hay que También. tener en cuenta que los Montes de Vitoria tienen los Montes Altos de Vitoria tienen acceso complicado, tienen unas Sí, sí. pendientes muy fuertes y unos relieves muy abruptos, Muy abruptos. con lo cual sería complicado también hacer el aprovechamiento para alguien que, más todavía si no está muy entrenado. Era en el cosa que tema. había oído, ¿no? De las gentes mayores, Sí, que de hecho, ellos tienen el recuerdo de que antiguamente era el día de Olarizu, Ujú. el día que se abrían los Montes de Vitoria, Claro. y se podían pedir las suertes los vecinos. Esto pues ya hace muchos años que no se existe, hace, no se hace, perfecto. por una cuestión técnica. Perfecto. Pues Mónica Ibarrondo, responsable de técnica del Servicio de Zona Rural de Vitoria-Gasteiz, muchas gracias por acercarnos un poquito, bueno, estas cosas curiosas, ¿no? También curiosas y bonitas, ¿no? De nuestro término municipal, en este caso de la capital, y poner un poco en valor también lo que es el trabajo que se hace en nuestros consejos. Gracias. Oye, pues gracias a vosotros, porque esto yo creo que es una cosa desconocida, como comentabais, y yo creo que es muy interesante que lo conozca el común del ciudadano. Gracias.